hermoso viernes para todos esos dueños de casa aquí en el Valle Central, en California. Nosotros aquí estamos para atender a nuestra gente, mantenerlo informado. Un abrazo fuerte a todos nuestros colegas, agentes de ventas, hombres, mujeres, realtors en el área, ¿verdad? Un saludo a todos los compañeros que constantemente hacemos negocio con ellos, que le ayudan a otros dueños a vender sus casas. Un abrazo también, va para todos esos agentes que le ayudan a los dueños de casa, los orientan a vender sus propiedades. El día de hoy tenemos este programa para mantenerlos informados y estaremos haciendo unas preguntas que muchos de los clientes, dueños de casa, se hacen. Y empezaremos aquí entrevistando a la señorita Italia. Ella es un realtor de aquí en California, en el área de Fresno, en el Valle Central. Y la pregunta que tenemos para la señorita Italia: ¿a quién le debe preguntar en cuánto puede vender su casa? O sea, como decir, ¿quién es la persona más calificada para darle una orientación? ¿Verdad? Esa es la pregunta para la Italia. Gracias por su pregunta, señor Ray. Los realtors somos los más capacitados para poder contestarle cualquier pregunta que tenga relacionado con vender, comprar una casa, para darle un presupuesto del precio en lo que puede recibir para su casa. Los realtors somos acreditados nacionalmente, estatalmente, para poder ayudarle a vender o comprar su casa. Muy bien, muchas gracias, señorita Italia. Muy bien, efectivamente, ¿verdad? Yo comparto esa opinión. Nuestros compañeros realtors, ya sean locales o estatales o a nivel nacional, esa es muy buena respuesta. Efectivamente, para todos esos dueños de casa, pueden confiar en su realtor, ¿verdad? Si se da cuenta, nosotros somos miembros de la Asociación Nacional de Realtors, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, una de las cosas, de las ventajas que tú puedes hablar con un realtor, y como dice la señorita Italia, ella es un realtor, ¿verdad? Nosotros somos realtors también, pero cualquier realtor en realidad está bien entrenado. En nuestra comunidad nuestros realtors están muy bien entrenados. Y pasando a una pregunta más, ¿verdad? Para la señorita María, que nos acompaña aquí también en nuestra transmisión. Buenos días, señorita María, bienvenida. Buenos días a toda nuestra gente. Estamos aquí, ¿verdad? ¿En qué área, señorita María, usted puede ayudar, siendo un realtor? ¿En qué área puede usted ayudarle a esos dueños de casa si tuvieran preguntas? Si son de aquí del área por donde usted trabaja, o por el estado, o a nivel nacional, ¿en qué áreas más o menos un agente le puede ayudar, o usted se especializa en este caso? Claro que sí, señor Ray. Aquí estamos para personas dueños de casa que quieran vender sus casas, o propiedades, apartamentos o ranchos en el área de Fresno, de Madera, de Kerman, Selma y sus alrededores. Ok, muy bien. Nos quiere decir que usualmente un realtor, ¿verdad? Por lo regular le servimos mejor a la gente que en el área que conocemos, ¿verdad? En el área que conocemos como realtors. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Que debemos ayudarle a nuestra gente donde conocemos el área, porque si no conocemos el área es un poquito difícil poderle asesorar a la persona, ¿verdad? También muchas de nuestra gente se tiene esa pregunta en su mente de decir, bueno, y si yo le hablo a esta persona, me va a cobrar por venirme a dar un estimado, ¿verdad? Usualmente los realtors, la gran mayoría de realtors, cuando le dan un estimado, no necesariamente le cobran por hacerle, se llama un market analysis, un análisis de mercadeo para determinar cuánto es el fair market value, cuánto es el valor apropiado o correcto de su propiedad. Usualmente el realtor no le va a cobrar por hacerle ese servicio, ¿verdad? Solamente si es que le da a usted su casa a vender. La manera que a nosotros nos pagan es a través de la comisión, si es que se vende la casa, pero de otra manera no hay. Usualmente la gran mayoría de los realtors no cobran la presentación. Así es que
Vamos a pasar a otra pregunta con la señorita Italia. La pregunta es si una persona puede, un dueño de casa, puede vender su casa si es que la compró apenas recientemente o solamente la puede vender si tiene mucho tiempo con ella. ¿Cuál es la opinión de usted? Como realtor, puede vender su casa a cualquier tiempo, no importa que apenas adquirió su casa, no tiene un límite de tiempo en que tiene que esperarse para poder vender su casa. Con que usted tenga la necesidad o quiera o vender su casa, se le puede ayudar, no importa que le deba todavía o que por ejemplo ya no esté haciendo los pagos, todavía le podemos ayudar a vender su casa. Es un poquito diferente del proceso, pero todavía se le puede ayudar. Muy buena respuesta, efectivamente. Tenemos un caso de una persona que conocimos que compró la casa y de repente dijo, ¿sabes qué? Siempre no nos vamos a mover a esa casa. Y la pusieron de regreso al mercado a venderla. Así de inmediato, o sea, puede ser, porque no hay ninguna cláusula. Usualmente no existe ninguna cláusula en los contratos que te prohíban vender tu casa. Si por tus circunstancias tienes que vender tu casa, no puedes tenerla. Sí la puedes vender, ¿verdad? Ojalá y no sea el caso, porque obviamente mucha de nuestra gente compra su casa para vivir y disfrutar de ella. Pero si ocupas venderla, consulta a tu realtor de confianza, tu realtor local, estatal o nacional. En este caso, pues nosotros somos realtors aquí en el área del Valle Central, Selma, Kerman, Madera, Fresno, Kingsburg, Fowler y sus alrededores, ¿verdad? Aquí nosotros podemos atender. Vamos a pasar con otra pregunta para la señorita María, la pregunta que muchos clientes tienen, personas que quieren vender su casa y tienen la pregunta de decir, ¿me debo salir de mi casa? ¿Me debo salir? ¿Debo vaciarla? ¿Debo limpiarla antes de ponerla a la venta? Pues esa es la pregunta para la señorita María, ¿verdad? Claro que sí. Si usted dueño de casa quiere vender su propiedad y tiene esa duda, se pregunta si la tiene que tener vacía. No tiene que vaciar su casa, no tiene que salirse de su casa. Nosotros como realtors lo podemos representar aunque usted viva en su casa. Igualmente, si usted tiene propiedades que las tiene rentadas y tiene necesidad de venderlas, también nosotros todavía podemos ayudarlo a venderlas sin que tengan la necesidad de vaciar la propiedad. Efectivamente, eso es muy bueno porque muchos dueños de casa dicen, bueno, yo me tengo que salir, tengo que vaciar mi casa. Pues es una pregunta, ¿verdad? Que muchos han de tener. Dice, bueno, yo no tengo a dónde irme a menos que la venda, puedo tener dinero para poder irme. Tenemos otra pregunta para la señorita Italia y muchos dueños de casa que están allá afuera y se preguntan esta pregunta y se la haremos a la señorita Italia. Las casas, un dueño de casa que quiera vender una casa, señorita Italia, necesariamente tiene que reparar la casa si el techo no sirve o está liqueando o tiene descomposturas la casa, ocupa reparaciones. O tiene situaciones que a veces los dueños no han podido arreglarla por una razón o por otra, ¿verdad? Necesariamente la tienen que arreglar para poderla vender o se puede vender así como está. No se tiene que arreglar la casa para poder venderla. Si tiene problemas con el techo, con paredes que tienen hoyos, lo que sea, el piso, no se tienen que arreglar para venderla. Se puede vender en la condición que está. También se pueden arreglar en el proceso del escrow, que ya cuando esté en contrato con un comprador. Pero para la pregunta sencilla, no se tiene que arreglar la casa para poder ponerla al mercado y venderla. Efectivamente, para todos esos dueños que quieren vender su casa, pero a veces dices, es que no la quiero vender porque no la voy a poder vender porque le hace falta ventanas, vidrios, techo, aire acondicionado, o está liqueando, o está tirando agua. Si tu situación es una de esas, claro que se puede vender. No hay ninguna estipulación
que te prohíba vender tu casa. Si un comprador no califica para comprarla como tú la quieres vender, es diferente. Pero tú como dueño de casa, sí te podemos ayudar como agentes a poner a tu casa a la condición en que está, y depende mucho de un agente o de un realtor, depende de cómo te podemos ayudar y orientar a lograr tu objetivo. Así es. Ya por último, ¿verdad? Le damos gracias a toda nuestra raza. A toda nuestra raza, nuestros héroes, los dueños de casa, son los que sacan la economía adelante. Dueños de casa, y muchos de ellos son latinos, mexicanos, peruanos, guatemaltecos, salvadoreños, brasileños, argentinos, colombianos. Muchos de ellos son latinos. No se dejen engañar que piensan que Elon Musk, que los presidentes, que el Trump, que nada de eso tiene nada que ver. Ellos no vienen a hacer tu pago de tu casa. Aquí el que hace tu pago de tu casa eres tú. Y el que mueve la economía es el dueño de casa. Porque un solo dueño de casa, por un dueño de casa, señores, se mueven cientos de miles de dólares. Cientos de miles de dólares. Cuando tú como dueño de casa decidiste comprar una casa, se mueven cientos de miles de dólares. Las compañías de escrow tienen trabajo, las compañías de techo tienen trabajo, las compañías de pintura tienen trabajo, las compañías de ventanas, de aires acondicionados, de cemento, de todo tienen trabajo. No te dejes ir, paisano, con la idea de que los más ricos, no. El dueño de casa es el mayor movedor de la economía de nuestro país. Y felicidades a todos ellos. Para terminar, vamos a hacer la última pregunta que muchos se pueden tener para los dueños de casa. Y para la señorita María, la pregunta es, muchas personas se preguntan, ¿cuántas casas puedo tener? ¿Cuántas casas puedo comprar? ¿Verdad? Entonces le preguntamos a la señorita María, ¿verdad? ¿Cuántas casas una persona puede tener o comprar? Una persona puede comprar las casas que su situación financiera le permita. La persona puede comprar cuantas casas pueda estar pagando o pueda comprar en efectivo. De eso no hay un límite. ¿Cuántas pueda vender? También puede vender, en un año puede vender una, puede vender dos, puede vender todas las propiedades que tenga en su nombre en ese momento. Así es, yo comparto esa opinión y es correcto. Las casas que puedes comprar o vender depende de tu capacidad. Si tú tienes la capacidad de comprar 10, 20 casas en un año y las quieres vender, eso se pueden hacer. Si tienes la capacidad de 1, 2 o 3 y comprar y venderlas, esas son las que te podemos ayudar a vender. Entonces recae principalmente en cómo y cuánto puedes tú comprar como persona o como grupo, como compañía o como compañeros. Todo eso depende. De mi parte, muchas gracias por estar en nuestra información. Comparta la información, dele like al video, compártaselo a otros dueños de casa, que la gente esté informada, que consulten a un realtor. Consulten a un realtor para cualquiera de sus necesidades. Los realtors de aquí del área del Valle Central, ¿verdad? De Fresno, California, los Fresno Association of Realtors. Los realtors son buenísimos para ayudarle. Se los recomendamos. Son nuestros compañeros. Somos competidores en el negocio, pero no somos enemigos. Somos competidores. Nos ayudamos entre todos para poder ayudar a nuestra comunidad a poder comprar, vender sus propiedades. Así es que nos despedimos, ¿verdad? De mi parte, la señorita Italia. Hasta luego. Muchas gracias. Y estamos en comunicación. Llámenos para cualquier apoyo que ocupe para vender.